A grabar y vamos a presentar inmediatamente. Yo creo que ya pueden ver la plantilla, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Bien. Sí, sí. Y si me dieran el primer turno, fuera un éxito. Ustedes se pueden coger el primero, el último y el del medio también. Hay tiempo suficiente. Sí, Bien, porque vamos entonces a comenzar sus investigaciones acerca de estas conceptualizaciones. Dígame por lo menos cinco de estas. Cinco escolásticos. Yo sé que usted la busca todas. yo voy a empezar con lo mío. Bueno, voy a empezar. Déjame ver. Sí, M5 y déjenle algo ahí a Kenny también, al Que doctor. quería compartir en la pantalla, pero no me deja, no sé. Sí, sí, lo que pasa es que tengo que habilitársela. Deme un momentito. No, está bien, porque, Ahí bueno, está sí, disponible ya. Dele, fluya. Déjeme quitar la mía. No hay problema. ¿Qué fue que dijo miedo? esto está en inglés. Déjame dejar eso. Ya quité mi presentación. Pero yo debí de enviársela a usted. Como a mí. Si tú me estás diciendo que quieres presentar tú. No, pero yo le voy a enviar la mía para que usted la presente y yo Sí, voy. sí, sí, varón, pero el profesor quiere primero que usted diga los 5 conceptos que usted investigó de lo que él puso. Y después, más adelante, le va a dar la oportunidad para exponer el trabajo individual que puso de la crítica textual. Yo estoy claro de eso, pero ahí está todo en la pantalla, en la diapositiva. ¿Entendió cómo es? En la diapositiva está todo. Envíale, escolástico, envíela. Si yo tengo que ayudarlo, lo ayudo. Eso no es un problema para mí. Sí. Yo estoy en la casa, se puede. Ahora, en la calle es difícil. Pero yo estoy en mi casa, sentado en la laptop. Hay luz, hay internet. Así que tengo todas las condiciones para hacerlo. Allá van, allá van, allá van. Que pide la primera oportunidad y no está preparado. Pero Dios mío, Ok, yo lo voy a decir por aquí porque no lo encuentro ahora. Esto es un te programa. da cuenta, y hable lengua. Ok, vamos a empezar. La crítica bíblica, algo que yo preparé completo y después seguir. La crítica bíblica, voy a empezar ahí, ¿eh? Es el estudio académico y científico de los textos que componen la Biblia para comprender su origen, transmisión y significado original. Lejos de ser una crítica en el sentido negativo de juzgar su veracidad espiritual, es una herramienta analítica que utiliza métodos históricos y literarios. Se dividen principalmente en dos grandes categorías: la baja crítica textual y la alta crítica histórica y literaria. La baja crítica, crítica textual, su objetivo es reconstruir el texto original de la Biblia lo más fielmente posible, dado que no poseemos los manuscritos originales, o sea, autógrafos. Los estudiosos comparan miles de copias antiguas en hebreo, griego y latín para identificar errores de copiado, omisiones o adiciones accidentales. La alta crítica. Esta rama se ocupa del trasfondo del texto, quién lo escribió, cuándo, por qué y bajo qué circunstancias. Se subdivide en varios métodos especializados. A. Crítica de las fuentes. Investiga si un libro bíblico fue escrito por un solo autor o si es una compilación de documentos previos. Ejemplo clásico: la hipótesis documentaria del Pentateuco, que sugiere que los primeros 5 libros de la Biblia provienen de 4 fuentes distintas, unificadas con el tiempo. Crítica de las formas, esa es la que me toca a mí en realidad. Se centra en las unidades literarias cortas, llámese parábolas, poemas, leyes, milagros, antes de que fueran escritas. Busca identificar el contexto social original o la función
que cumplían en la comunidad. La crítica de la redacción analiza cómo los autores o editores finales organizaron y modificaron el material. Se pregunta, ¿por qué este autor incluyó este detalle, pero omitió aquel? Esto revela la intención teológica particular de cada escrito. Crítica histórica examina la veracidad de los eventos narrados, comparándolos con la arqueología y otras fuentes de la antigüedad. Busca situar el relato en su marco geográfico y político real. Sí, pequeño cuadro de resumen aquí, pero no es que he terminado, ¿eh? Resumen de enfoque. Tipo de crítica textual. Objetivo principal, restaurar el texto original. Pregunta clave. Dice que, ¿qué dice el manuscrito original? Tipo de crítica de fuentes. Objetivo principal, identificar documentos base. Pregunta clave, ¿qué materiales usó el autor? Tipo de crítica de las formas. Objetivo principal, entender la tradición original. Pregunta clave, ¿cómo se usaba este relato antes de ser escrito? Tipo de crítica, redacción. Objetivo principal, ver el propósito del editor. Pregunta clave, ¿cuál es el mensaje teológico del autor final? Repito, perdón, digo, este análisis permite una comprensión mucho más profunda y técnica del desarrollo del pensamiento judeocristiano y su evolución política y social. La crítica de las formas, esa es la que me toca en sí, conocida también como, eso está en inglés, ¿no? Nombre raro ahí, von Hess-Chisper, es como alemán, una cosa rara. Entonces, es una de las herramientas más fascinantes de la exégesis bíblica. Su premisa fundamental es que antes de ser escritos, los relatos, parábolas y leyes de la Biblia circularon de forma oral durante décadas o incluso siglos. Este método busca identificar las unidades No tiene un nombre, ¿cómo se llamó? Eso tiene un nombre, Culato. ¿Cómo es? Ese de boca en boca tiene un nombre, ¿cómo se llamó? Con exactitud no recuerdo. Logia. Oral. No, la logia, la tradición oral, lo que usted dice, doctor Carrasco. La logia. Se llamó la logia, de donde se conecta el hallazgo alemán, donde viene la palabra Kelle o Kelle, fuente. Lo que se le llama la fuente Q, de Kelle, en alemán fuente. Un hallazgo por de aporte de la teología alemana. Sí, está bien. Bueno, creo que lo mencionó también Carmen. Pero de ahí, la fuente Q, Kelle, como se le llama, Kelle, se nutre de la logia. La logia era esos dichos orales que circulaban, ese de boca en boca, y la expresión que usó Kenny ahora, la tradición oral. Esa tradición oral tiene un nombre, logia. La logia. La logia. Usted me dijo que tiene la Biblia arqueológica. Yo la compartí por el grupo, ya tú la tienes también. No, yo la tengo física. En la Yo página, la tengo física y la tengo virtual. Exacto. En la Biblia arqueológica, busquen la página 1700. No tiene que decir un escolástico, porque es una Biblia que yo la tengo del año 1 antes de Cristo. La conozco de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero los demás quizás no. Ahora, Ahí encontrarán la fuente Q. Ahí habla todo de la fuente. pueden googlearlo ya, hay mucha información en el internet. También. Y aparecen hasta imágenes, Google Imágenes también, ya. Sí. Déjeme continuar para que ahorita no me quiera muchar a mi tiempo. Bueno. No, tú puedes hablar ya hasta las 9:30. Esta gente no tiene problema con eso. Ok. Este método busca identificar las unidades pequeñas de la tradición y determinación, su función original en la vida de la comunidad. El concepto de sin leve. Este es el término técnico central de la crítica de las formas.
significa lugar en la vida. Sostiene que cada género literario nace de una necesidad social específica. Ejemplo, un himno no nace de la nada, nace de la necesidad de la comunidad de adorar en el templo. Una ley nace de la necesidad de resolver conflictos legales en la puerta de la ciudad. Continúo. Clasificación de géneros. Gatungen, los nombres que tiene. Los críticos de las formas clasifican los textos en categorías según su estructura y propósito. Algunos de los más comunes son, primero, apotegmas o pronunciamientos, relatos breves que culminan en una frase célebre o enseñanza de un maestro. Eso es común en los evangelios, según lo que investigué. Segundo, relatos de milagros. Tienen una estructura fija, descripción de la enfermedad, el gesto sanador y la reacción de los testigos, que también está por ahí, ¿no? Que a veces investigar. Parábolas, historias metafóricas diseñadas para provocar una respuesta ética o teológica. Parenesis, sí, así mismo es. Parenesis, exhortaciones morales o consejos prácticos para la conducta diaria. Mitos y leyendas, relatos sobre los orígenes o intervenciones divinas que explican una realidad presente. Los pioneros del método. El análisis formal no se haría lo que es hoy sin las contribuciones de tres eruditos claves de principios del siglo XX. Hermann Bunker aplicó este método al Antiguo Testamento, especialmente a los Salmos y al Génesis. Identificó que los Salmos no eran solo poesías. Tengo material en PDF de él. Es uno de los mejores eruditos. Su especialidad es exactamente esa, Antiguo Testamento. Bunker. Sino cantos litúrgicos usados en festivales específicos. Martín Dibelius fue uno de los primeros en aplicar el método del Nuevo Testamento, enfocándose en cómo la predicación primitiva dio forma a los relatos sobre Jesús. Thor Putman llevó el método al extremo con su propuesta de desmitologización de la Biblia. Rudolf Bultmann, teólogo existencialista. Tengo su Nuevo Testamento y otras obras también, que no es para todo el mundo. Ese señor no escribe para todo el mundo. Desmitologización, intentando separar el núcleo del mensaje cristiano, kerigma, entre paréntesis, de las formas míticas en las que fue envuelto. ¿Para qué sirve esto hoy? Vamos a ver. La crítica de las formas nos ayuda a entender la Biblia, a entender que la Biblia no es un libro caído del cielo de forma estática, sino un proceso dinámico. Nos permite ver, primero, la creatividad de las primeras comunidades de fe. Segundo, la evolución de una idea desde que se cuenta en una plaza hasta que se redacta en un pergamino. Tercero, la intención original detrás de un texto, evitando interpretaciones literarias modernas que no encajan con el género antiguo. Continúo. Conexión histórica. Es interesante notar cómo figuras como John Wesley, ¿se acuerdan de él?
Eso estaba por ahí de tarea en materia pasada. John Wesley, no sé a quién fue que le tocó eso. Aunque vivieron antes del auge de la forjeta académica, daban una importancia vital al contexto práctico y a la experiencia de la comunidad, algo que resuena con la búsqueda del sin leve. Entonces, luego de todo eso, yo hice un análisis integral de la crítica bíblica, evolución metodologías y marcos hermenéuticos en el estudio científico de las escrituras. Dice, la crítica bíblica constituye una de las disciplinas académicas rigurosas y polifacéticas que aplica herramientas filológicas, históricas, literarias y sociales al estudio de los textos que integran el canon judeocristiano. En el ámbito de las ciencias bíblicas, el término crítica no posee una connotación peyorativa, sino que se fundamenta en la raíz griega krinei, cuyo significado remite al acto de discernir, evaluar o emitir un juicio basado en criterios científicos y sistemáticos. Esta labor intelectual busca desentrañar la complejidad de los textos sagrados, entendiéndolos no solo como depósitos de revelación teológica, sino también como artefactos culturales e históricos condicionados por su tiempo y espacio de origen. A lo largo de los siglos, la disciplina se ha ramificado en diversas especialidades que se dividen tradicionalmente en dos grandes bloques, que, como le dije ahorita, la baja y alta crítica textual. La baja crítica o la crítica textual y la alta crítica, que abarca la investigación de las fuentes, las formas, la redacción y los marcos históricos de composición. La necesidad de esta tarea sistemática surge del reconocimiento de que la Biblia es un texto que ha transitado procesos milenarios, como le dije ahorita, de transmisión manuscritas, edición y traducción. El propósito final del escrito no es socavar la fe, sino permitir que el mensaje original de los autores y la comprensión de los primeros receptores lleguen a las comunidades contemporáneas con la mayor precisión posible, evitando interpretaciones anacrónicas o heréticas y derivadas de la falta de rigor metodológico. En este sentido, la crítica bíblica se erige como un puente necesario entre el pasado remoto de las culturas del Próximo Oriente y del mundo grecorromano y la praxis interpretativa del siglo XXI. Fundamentos y alcances de la crítica textual o baja crítica. La crítica textual, también denominada crítica baja o etdótica, que también está por ahí, no sé qué, bueno, esa es una de ellas, de lo que estamos buscando en la tarea. Representa el punto de partida ineludible para cualquier investigación exegética seria. Su objetivo principal es la reconstrucción en la medida de lo posible del texto original o autógrafo de una obra literaria cuyos manuscritos primigenios, parece que dice primigenios, pensé que era primigenios, han desaparecido, dado que no se conserva ningún escrito original de los profetas, apóstoles o cronistas bíblicos. La labor del crítico consiste en analizar y comparar las miles de copias
manuscritas existentes para identificar errores, adiciones o alteraciones introducidas durante el proceso de copia manual que se extendió por más de 1500 años. Continúo. El desafío técnico de la crítica textual es inmenso. En el caso del Nuevo Testamento, existen más de 5000 manuscritos griegos y se han observado que no hay dos copias que sean idénticas. Ya, ese dato es viejo. Ya hay más de 7000 encontrados. ¿Cómo es? Supera las 7000 ahora mismo. Ese dato es viejo, el que tú acabas de dar. Supera las 7000. Wow. Tipología de los manuscritos y procesos de transmisión. Para organizar el vasto material documental, la crítica textual clasifica los manuscritos según su antigüedad, el material utilizado y el estilo de escritura. Esta reconstrucción del texto escrito, oigan bien. Categoría de manuscrito, papiros, material y estilo, material vegetal de Egipto, escritos tempranos y fragmentarios. Eso no vendrá de los juncos. Siglos, Sí. Claro que siglo, sí, claro que sí, claro que sí. siglos clave, siglo 2 al 4. Recuérdense que antes de Cristo y antes de Cristo era de arriba hacia abajo. Entonces, importancia relativa. Proporciona los testimonios más cercanos a la época apostólica. Categoría de manuscrito. Unciales mayúsculos. Material y estilo. Pergamino, letras grandes y formales, sin espacio. Siglo del 4 al 9. Importancia relativa. Incluyen los grandes códices completos, sinaíticos y vaticanos. Categoría de manuscritos, minúsculos, material y estilo. Estilo cursiva permite una copia más rápida y económica. Siglo clave, del siglo 9 al 16. Importancia relativa. Representan la gran mayoría de los manuscritos conservados. Categoría de manuscritos, leccionarios. Material y estilo. Textos organizados para la lectura litúrgica anual. Siglo, parece que varios siglos ahí. Importancia relativa. Ayudan a reconstruir la historia del uso eclesial del texto. Dice, el proceso de copia manual introdujo dos tipos de variantes, involuntarias y deliberadas. Las variantes involuntarias son producto de la fragilidad humana del escriba, quien podía cometer errores de visión. Llámese saltar la palabra por similitud, de determinaciones o nombres raros, o por selección. Errores de audición en dictados o simplemente fallos de concentración. Por otro lado, las variantes deliberadas reflejan intentos de los copistas por armonizar relatos paralelos, especialmente en los evangelios, corregir lo que percibían como errores gramaticales o aclarar pasajes teológicamente difíciles. La crítica textual contemporánea ha logrado reconstruir el texto original en un 99.9% de los casos. ¿Será cierto eso, doctor?
Pues, Alejo, el doctor, ¿qué es lo que pasa? Utilizando métodos de evaluación interna basados en el estilo del autor y externa basados en la fecha y distribución geográfica de los manuscritos. Familias textuales y testigos antiguos. Un hallazgo fundamental de la crítica textual es la identificación de tipos de textos o familias textuales que reflejan las traducciones de copia desarrolladas en diferentes centros geográficos de la cristiandad antigua. Estas familias permiten a los investigadores rastrear la genealogía de las lecturas y detectar procesos de expansión o purificación del texto. Cuadro por aquí, ¿no? Dice, tipo de texto, alejandrino, origen y difusión, Alejandría, Egipto, característica literaria, sobrio, preciso, tiende a ser el más corto y fiel al original. Testigos principales, códice sinaítico y Vaticano. Tipo de texto, occidental, origen y difusión, Italia, Galia, norte de África. Característica literaria, para paráfrasis, adiciones explicativas, estilo de copia más libre. Eso es lo que mencionábamos, Luis, de Santín von Tischendorf, lo begot, significa alabado sea el Señor, lo mencionábamos en la clase anterior, el hallazgo que tuvo en 1844-48, así que es del siglo, ¿cuánto? 19. Estamos hablando de muy temprano, ¿eh? Un hallazgo muy temprano, relativamente temprano, y decir que es uno de los más importantes, por no decir el más importante, eso de verdad que dice mucho, valga la redundancia, y lo hago a propósito. El Códice Sinaítico y Vaticano. Testigos principales, códice de Beza, que no lo había oído. Tipo de texto, Es que bizantino. Beza es Teodoro Beza. Teodoro Beza es un reformador, contemporáneo prácticamente ahí con Calvino. Teodoro Beza. Entonces, como era un erudito, él hizo también sus aportes, él hizo también sus trabajos. Inclusive tiene un monumento en Europa, no recuerdo exactamente en qué país, es en Ginebra, creo que en Ginebra, hay un monumento donde está Calvino, está él, y hay otro, que ahora no me llega el nombre. 3 estatuas. Y a él se le dedicó una por sus aportes. Porque él no se destacó tanto, no se destacó tanto, no, eso tienen en España, en Basilia, en Suiza, tienen su monumento. Porque él era de Valladolid, España, si mal no recuerdo. Montemolín. Casiodoro era de Montemolín, España. Wow. Bueno, entonces, tipo de texto bizantino, origen y difusión. Ya eso es tardío. Y ese es el menos creíble. El bizantino es siglo IV después de Cristo. El griego bizantino es que vino a dañar todo este asunto. Pero el griego bizantino es que hoy en día interpretamos que el hombre cabeza, y que cabeza significa que es el jefe, que es el que manda en la casa. Y el texto griego, no, el koiné no habla del hombre como cabeza, sino como el origen, el principio de la creación. Lo primero que Dios creó, que lo creó primero que la mujer. Sí. Y por eso entonces tiene autoridad, no que es un jefe. Y eso de cabeza es una mala traducción. El pensamiento hebreo habla de Rosh, y Rosh lo que significa es cabeza en cuanto a inicio del año. De ahí viene Rosh Hachana, cabeza de año, inicio del año. Ve, principio, inicio. Génesis. Entonces, después del bizantino, el origen y difusión, Constantinopla y Antioquía. Característica literaria, armonizado, elegante, base del textus receptus. Y el testigo principal, mayoría de los manuscritos minúsculos.
Entonces, tipo de texto, cesariense. Será César, el César ese. Cesariense. Origen y difusión, Palestina y Cesarea. Característica literaria, una mezcla intermedia entre el alejandrino y el occidental. Testigo principal, algunos manuscritos y citas de padres de la iglesia. La validez de la crítica textual se vio reforzada dramáticamente con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran. Estos manuscritos, 1000 años más antiguos que los textos masoréticos utilizados anteriormente, demostraron la asombrosa exactitud de los copistas hebreos a lo largo de los siglos, confirmando que el Antiguo Testamento que poseemos hoy es un reflejo fidedigno de los documentos antiguos. Asimismo, la Septuaginta o versión de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, realizada en el siglo III. Continúo, que ahora que todo se pone bueno. No tengo todo eso en la cabeza, ¿no? Constituye un testigo esencial para comprender el texto hebreo premasorético y la hermenéutica de la era apostólica. La alta crítica, el método histórico crítico y su arquitectura metodológica. Mientras que la crítica textual se ocupa de la forma física del texto, la alta crítica dirige su mirada hacia la génesis y el contexto de producción de los libros bíblicos. Este enfoque conciliado durante la ilustración parte de la premisa de que la Biblia debe ser estudiada con los mismos estándares científicos que cualquier otro documento de la antigüedad. El método histórico crítico busca situar el texto en su mundo original para evitar interpretaciones subjetivas y capturar la intención comunicativa del autor dentro de su marco cultural, religioso y social. El desarrollo de este método ha sido impulsado por figuras clave como Richard Simon en el siglo XVII, considerando el padre de la disciplina por su análisis crítico de la historia del texto bíblico. No obstante, su expresión más radical y sistemática surgió en los siglos XVIII y XIX con la aplicación de presupuestos naturalistas que cuestionaban las intervenciones sobrenaturales y buscaban explicaciones puramente históricas para el surgimiento de la religión. Aclarando, cuando habla ahí de presupuestos, no es dinero, no, son documentos. Nosotros los abogados. No necesariamente documentos, presupuestos, pues yo voy a decir, ¿cuáles son los presupuestos de la teología contemporánea? Estamos hablando de la posición, las posturas, las teorías. Esos son los presupuestos. Okay. Las teorías de la teología contemporánea, esos son presupuestos. Okay. No, yo lo digo porque en este entonces, en el presente, yo como abogado, nosotros hablamos de presupuestos en el documento. Por eso lo digo. Este enfoque ha generado tensiones con las lecturas dogmáticas tradicionales, pero ha enriquecido profundamente la comprensión de la Biblia como una obra de diálogo dialoga con su historia. Los principios fundamentales de Troel para comprender la lógica interna
del método histórico crítico, es necesario referirse a los tres principios definidos por Roll, un nombre tramposo, que rigen la investigación histórica moderna aplicada a las escrituras. Primero, principio de crítica. Sostiene que toda tradición histórica debe ser sometida a la duda metódica. No hay registros absolutos. La historia es un campo de probabilidades donde los juicios siempre están sujetos a revisión. Segundo principio, principio de analogía. El historiador parte de su experiencia presente de la realidad para juzgar que fue posible en el pasado, lo que hoy se considera imposible, como la alteración de las leyes físicas. Olástico, Diga usted. ¿qué te falta? ¿Qué otro punto te falta? Están varios. No, pues a una pausita. Déjame escuchar lo demás, porque tú haces la tarea tuya y la de los otros también. Ya yo quería entrar en la arqueología bíblica. Que ahí es que Espérate, pero el diplomado no se ha terminado todavía. Tendremos tiempo para todo eso. Bueno, entonces, muchas gracias. No, Seguimos. pero no te vayas, no te vayas, que yo te doy tu oportunidad de nuevo, no te vayas. Lo que pasa es que yo estoy en San Cristóbal en el supermercado. Ahora tengo que salir para Santo Domingo, para la ciudad. Tú estás en San Cristóbal, pero ¿y dónde tú vives, Maní? Sí, pero tengo que ir a la ciudad Juan Boa ahora. ¿Cómo lo ves? Eso allí mismo, eso en las Américas. Dele, vamos a escuchar un par en lo que la esposa mía acaba. Bien, vamos a escuchar a Carmen. Carmen Mercedes Jiménez. Y gracias por soportarme. No, ministro, ¿cómo soportarlo? Esto es una clase, usted está aportando. Qué duro, usted bueno. Bendiciones, Y Carmen no se pone bendiciones guapo. para todos. No, 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 no. Bendiciones para todos, deseando que estén bien. Bueno, yo estaba escuchando a nuestro hermano Luis y yo decía, no, pero ya hoy se termina el diplomado porque abarcó muchos puntos. Entonces, yo escuché la grabación. La semana pasada no pude estar en directo porque teníamos oración a esa hora y claro, me confundí con el horario y pedí entrar en el Zoom, pero como que no lo vieron y por eso no pude estar la última parte. Pero sí que escuché la grabación completa y dentro de las conceptualizaciones, yo entendí que la dinámica de hoy era sociabilizar acerca de las conceptualizaciones y íbamos a ver alguna plantilla que usted me iba a compartir hoy, doctor, más lo que nos había asignado ya en la última parte. Entonces, a mí me tocó dentro de Eso sigue igualito. Lo que pasa es que el Colástico es original y él, eso es bueno, yo lo admiro, ¿eh? Y me gusta el estudiante sí, así. Él anota la tarea suya, la mía, la del otro, y la hace. Eso es bueno, que se aprende. sí, 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 verdaderamente que sí. No, yo lo hago para si falta uno y uno aprende más. Así. Sí, eso es Está bien, eso está bien, eso es es bueno, eso es bueno. genial. Ojalá que todos los estudiantes hagan eso. Yo, no toda mi vida de estudiante, pero logré hacerlo en muchas ocasiones. Yo anotaba, a veces no se me escapaba, pero anotaba dependiendo de la materia, si me interesaba, si me gustaba. Dije dependiendo, ¿eh? Porque hablaría mentiras si digo que lo hice toda mi vida y en todas las materias. Pero yo hice así como escolástico muchas veces y aprendí bastante. La tarea mía y la del otro también. Sí, porque es que al final lo que nos toca a cada cual tienen un enlace y va a dar un producto. Exacto, exacto.
Y por último, Mercedes, para darle su oportunidad como debe de ser, algo sin jactancia lo hago. Creo que lo que estoy aportando con esto que voy a decir, ojalá me imiten, porque lo bueno se imiten. No imiten lo malo mío, que tengo bastante cosas mal, pero imiten lo bueno, por favor, eso sí. Y es el hecho de que yo nunca le dije a un profesor que postergue mi exposición. Nunca le dije a un maestro que me dejara de último. Todo lo contrario. Cuando el maestro le preguntaba que quién podía poner de primero, yo levantaba mi mano y yo me anotaba, apúnteme. Y eso me ha valido de mucho, me ha servido de mucho, porque me reto y me desafío. Pero lo mejor es exponer de primero, ¿eh? La presión de tiempo y el corredero la tiene que poner de último. Es bueno que sepan eso. Sí, sí, porque ciertamente ya te lo hace y ya descansa y solo tiene que escuchar la exposición Y de exactamente, ir a escuchar al otro. Pero ya yo sé, como dice por ahí, salí de eso hace rato. Cierto, 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 cierto. ¿no? Y que a veces lo que tú vas a decir lo dice otro al lado. Correcto, es correcto. Bueno, yo por mi parte investigué acerca de las conceptualizaciones con referencia al tema que se me asignó, que es la crítica histórica. Ahí ya sí que tenía cierta duda si realmente qué era lo que teníamos que hacer, porque miré en los libros en el libro oficial estuve viéndolo, no lo he leído realmente todavía, no he empezado a leerlo, estoy viendo un poco por encima los dos libros. Bien, pero sí que he investigado al respecto de lo que es la crítica histórica y, por supuesto, cada una de las conceptualizaciones de, de esta materia, de este diplomado de ciencias bíblicas. Por ejemplo, empezando por el origen, ¿verdad? Por el inicio, lo que es el concepto de los códices. Los códices, desde la perspectiva cristiana y bíblica, son los manuscritos antiguos en formato de libros, a diferencia de los rollos. Estos son fundamentales para la transmisión de la palabra de Dios, representando los testimonios más antiguos y fiables del Nuevo Testamento y la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Como aquí en los códices toca el punto de la Septuaginta en ese mismo sentido es, eh, es conocido también como la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. El nombre de Septuaginta viene de la palabra en latín que significa 70. Entonces la tradición es que 70 o 72 eruditos judíos fueron los traductores encargados de la Septuaginta, con lo cual la Septuaginta se tradujo en los siglos tercero y segundo antes de Cristo en Alejandría, Egipto. Así que Israel estuvo bajo la autoridad de Grecia durante esos siglos, durante varios siglos, y el idioma griego se hizo cada vez más común. Entre los siglos II y el siglo I antes de Cristo, la mayoría de la gente de Israel hablaba griego como su idioma principal. Por eso se hizo el esfuerzo de traducir la Biblia hebrea al griego para que aquellos que no entendían el hebreo pudieran tener las escrituras en un idioma que pudieran entender. La Septuaginta Carmen, también se Carmen, presenta, dígame. Sí, doctor. por eso debe ser, me acuerdo de la estadística, pero creo que pasa por encima del 90. Bueno, vamos a poner el 80, para no exagerar. El Sí. 80% de las Ujú. citas del Antiguo Testamento, referencias directas e indirectas en el Nuevo, son tomadas de la Septuaginta. Eso dice mucho. Mm. Hago una pequeña salvedad a lo que dices. Es así, pero hay que hacerle su salvedad, su arreglito. ¿Cuál es el arreglo? El judío, el judío, que eso incluía, cuando yo digo judío en este caso, incluía al Galileo, aunque no se vea en el Nuevo Testamento como judío o judío como tal, lo era.
Lo que pasa es que estaban mezclados, había una mezcla. Bien, pero el judío promedio del tiempo de Jesús, no hablo de Pablo, estoy en el tiempo de Jesús, hablaba arameo. Y el Mm, mismo Jesús hablaba arameo, no griego. sí, Ah, que lo conocía. Yo soy de lo que creo que Jesús hablaba, conocía muy bien el griego y lo hablaba. Y tengo base bíblica. Yo encuentro pasajes conversando con griegos, aunque yo no son griegos. El término griego ahí es que tenían la cultura griega, de cultura griega. Pero si tenían cultura griega, habían hecho la transición y estaban hablando sí, griego. Yo estoy seguro que conversaban con Jesús en griego. Y eso a mí no me puede sorprender. Te dirán, ah, pero que es Dios. No, no, yo estoy hablando del humano, no de la naturaleza divina. El es humano, no me puede sorprender, porque señor, es como que yo vivo en Estados Unidos, yo no sé inglés. ¿Y qué yo busco ahí? Radicado, legalmente. Yo soy ciudadano americano o norteamericano, que americano soy. Y yo no sé hablar inglés. A menos que yo viva en Miami y donde yo estoy, ¿verdad? Que es, por ejemplo, un lugar donde no te exigen el inglés, porque hay más hispanos que en conclusión norteamericanos. Pero de 52 estados, prácticamente, uno. Y los otros 51 yo necesito mm, hablar inglés. sí. Sí, El griego, en conclusión, el griego era el idioma comercial. Y puse el equivalente del inglés del día de hoy, aunque cometemos el error, creemos que el inglés es el idioma más hablado del mundo. Y no es el más hablado del mundo, es el mandarín. el mandarín. Para Claro, que se... de ahí que la traducción, en esa traducción, ¿cierto? Doctor, se pierde la esencia, se va perdiendo esa esencia fuera la de esencia, lo nada más. que es. Es tanto así el impacto y la influencia, que es lo que tenemos el día de hoy, lo que hemos heredado, bueno, de alguna manera, Ujú. que estamos diciendo que el Pentateuco de Moisés, ¿por qué usted cree que decimos el Pentateuco de Moisés? Por la Septuaginta, aunque el nombre se lo ponen después, pero es por la influencia de la Septuaginta. Aunque el Pentateuco es un nombre del siglo segundo después de Cristo. Siglo segundo después de Cristo. Claro, Con mucha claro, porque diferencia, mucha diferencia. Se va el discurso de mu- Esteban, de Hechos 7, y dice que a Egipto entraron 75 personas, familia de Jacob. Cuando yo me voy a Génesis a ver el chiste, ¿sabe lo que dice? Que entraron sí, 70. ¿Y de dónde se inventó Esteban 5 gente? wow. Bueno, ¿me Claro, está por eso es escuchando? que sí, por eso es que muchas citas del Nuevo Testamento, de la Biblia hebrea, proceden de la Septuaginta. Muchas citas del Nuevo Testamento. Y de muchas de las que tenemos. El texto hebreo nunca tenía Jeremías 33. Bueno, ahí mencionó la Biblia arqueológica y usted la tiene, se la compartí. Busque la Biblia arqueológica, ¿qué dice la nota de Jeremías 33.3? ¿Sabe lo que dice? Ese texto no está, ese versículo no, ese capítulo casi entero, una Eso sección fue añadido completa. posteriormente. Fue No, añadido en posteriormente. La Septuaginta lo coloca. Ese no está en el texto hebreo, eso nunca estuvo en el texto hebreo. Jeremías nunca escribió eso. La Septuaginta lo agregó. Y hoy lo tenemos, hasta orando. Señor, tu palabra dice, clama a mí, que yo te responderé. Y es una interpolación. ¿Dónde está el evangélico? Siguen aquí. Y lo Oh my cantamos. Marino tiene una canción clásica que la cantamos. Y yo sentía a Dios cantándola. Clama a mí, que God. yo, Y yo que yo te te respondo responderé. Ay, cuando clama a mi Jehová. y te Oye, pero mostraré yo, yo, cosas yo no, grandes. yo no buscaba romo porque yo no bebía romo. Pero el Tanilao Marino la canta así. Yo le oí. Pero te estoy diciendo. Ay, no. Doctor, ¿usted sabía que Tanilao Marino era el baterista de los Guaraguao? Ah, no, no sabía, ¿no? Pero yo sé que toca batería, eso sí. Sí, él era el baterista de los Guaraguao, los protestantes Ay, de mi venezolanos. madre. Ya tú sabes ¿sí? ¿De qué época es Marino cantando. La canción célebre de ellos, Los techos de cartón. ¿Para qué la prohibió aquí en los 12 años? Sí, techos de cartón. No se podía cantar. Bueno, Ay, ay, ay.
Bueno, continúo. La Septuaginta incluye los libros del canon hebreo, que es la Tanaj, y otros textos conocidos como los deuterocanónicos o apócrifos, que forman parte de la tradición bíblica, católica y ortodoxa. También la Septuaginta permitió que la revelación divina llegara al mundo helenista, al mundo griego, facilitando la expansión del Evangelio al proporcionar una base bíblica compartida de esta manera. La Septuaginta también se considera como una obra de inmenso valor reflejado en los textos bíblicos, tal como lo conocían muchas comunidades judías y cristianas en la época de Jesús. Otros bueno, el hermano Luis, quiero aquí hacer un poco la salvedad, hablaba acerca de los rollos de, de Qur'án. Y yo tenía una pregunta en ese momento, pero bueno, aprovecho la oportunidad para hacerla, doctor. ¿Qué tipo de texto o de rollo fueron los que se encontraron allí, doctor? Específicamente. Que podamos decir, pues esto lo tenemos hoy en día, lo podemos ver hoy en día aquí, doctor. ¿Se fueron? No, estamos aquí. Ok. Le preguntaba al doctor que los rollos del Mar Muerto o los de Ah, Corán, ¿qué, qué contenido tenían y si lo podemos ver actualmente, ya sí, sea de tenemos acceso. manera, Sí, tenemos ¿eh? acceso, sí. Por internet tenemos acceso y hay libros completos. Puedo compartir hasta dos o tres, hablando, detallando todo ese Sí. concentrado en ese hallazgo. Claro que existe. Y yo le prometo a ustedes como 25 libros, entonces, ahí está. Podemos compartir eso. Sí, porque esto es una información muy importante, porque Déjeme aportarle por si, disculpe que le interrumpa, es para que no se nos olvide. No lo tengo en el programa, sí, pero es bueno que sepan, quizás no sea nuevo, creo que lo han escuchado y si no, retroalimentamos. Eso es bueno, sí. como quiera, la retroalimentación. El único libro que usted no va a encontrar es este. Después, todos los libros de la Tanakh están ahí. ¿Escuchó? Ok, Pero en su momento lo hablaremos. Ojalá que si no ustedes lo preguntan, por si lo olvido, ¿por qué Estel no está? Eso es una muy buena pregunta. Pero no es el día para eso. vale, perfecto. De acuerdo, doctor. Bien, ¿qué es el palincesto? Doctor, ¿voy añadiendo algún concepto más o usted desea hacerlo dinámica de No, no, hágalo, preguntar? haga ese, analice el palincesto y si tiene algún ejemplo, yo tengo un ejemplo, si usted no lo tiene, yo lo puedo aportar. Entonces pasamos con otro compañero. Aquí tenemos a Ramonita, que bueno, grato, De acuerdo. honrado de tenerla con nosotros, y el doctor Carrasco también. Estoy seguro que tiene sus aportes. No veo que no me falta alguien. ¿Quién me falta de aquí? Creo que falta alguien. Tendría que revisar de quién me falta aquí en la lista. Eddie, el hermano Eddie. Ah, salió. Él estaba. Gracias. Él estaba. Bien. Puede continuar con el palincesto y pasamos con el doctor Carrasco. Bien, el palincesto, en este caso, si un escriba necesitaba escribir un texto, simplemente encontraba otro menos importante, lo raspaba, lo lavaba, lavaba el texto antiguo y entonces escribía encima de ese. Era como que borraba, como cuando uno está por ejemplo, uno está estudiando y uno encuentra un texto y dice, no, 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 esto lo quiero cambiar de esta manera y poner esta palabra. Pues se borra, se raspa y encima de eso se pone el nuevo texto. Entonces a esto se le denomina palincesto. Es un manuscrito antiguo en un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente a través de un raspado de la tinta para
reutilizar el pergamino porque en aquel tiempo eso era costoso. Hay un ejemplo de esto y es el Codex Efa- 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 mm, Efaremi Recryptus, que es un manuscrito griego de la Diga Biblia Efraín, ahorres eso. El códice de Efraín. Y ya. de Efrén, Ajá, ya. que es la Biblia del siglo V. Ahí, ese es un No palincesto, diga Biblia. Un trabajo del un siglo trabajo, V. un trabajo del siglo V, Porque el Espíritu Santo no escribió varias Biblias, escribió una sola. una sola. Gracias, doctor. En estudios Le digo, textuales, le digo otro ejemplo. Hay uno de los Talmud que intentaron borrar citas de Jesús. Hay Talmud que citan a Jesús. Y tengo pruebas. Si hay pruebas en este sentido de papirología. Y se en nota que la es un palimpsesto. Crearon un en palimpsesto. papirología. Sí, papirología se llama. Es una ciencia. E intentaron tapar, ocultar con un palimpsesto, Carmen, el nombre de Jesús en uno de los Talmud. Lo que no recuerdo si es el de Babilonia o es el de Jerusalén, pero sé que el Talmud, vamos ahora a referirme al Talmud, sabiendo que son dos, como quiera, permíteme decir el Talmud, intenta ocultar citas acerca de Jesús. Si el Talmud citaba a Jesús. Y se ve literal el borrado. Sí, sí, recuérdeme, tú me lo acuerdas y puedo enviarle las plantillas para que Sí, lo vean. Y los detalles. Está la imagen y los detalles. El de intento de acuerdo. borrar a Jesús del Talmud. Pues Esta interesante, sería materia muy para interesante. pero yo le dije a ustedes que este diplomado es otro nivel, que para mí Sí, sí, este sí, es sí, sí. el más importante de todos. Es interesante que lo Gente, pueda la enviar gente para no poder sabe repasar. de lo que se está perdiendo. La verdad es que sí, tiene toda la razón. Es tanto así, doctor, que yo me he dispuesto a sacar una horita diaria para estudiar esto en profundidad de mi tiempo. No solamente el tiempo que nos corresponde del encuentro o de los deberes, sino un tiempo extra para poder digerir toda esta información tan, pero tan importante, para poder dominar lo que es un poco las ciencias bíblicas. Bueno, doctor, eso es todo por mi parte. Puede pasar con el hermano. Doctor Kenny Carrasco, con Dios y con nosotros. Amén. Bien, antes de exponer la parte correspondiente de crítica textual, quiero primero definir algunos conceptos, el cual usted nos dictó la semana pasada. A ver si por lo menos pongo, o sea, digo algunos de ellos, como cinco o seis, no sé. El primero son términos muy importantes en la ciencia bíblica, que es bueno aprender sobre la memoria. Bien, el primero es los apógrafos. Los apógrafos del griego apógrafón, copia o transcrito. En ciencias bíblicas son las copias manuscritas de los textos bíblicos originales, autógrafos, realizadas a mano a lo largo de los siglos. Son fundamentales para la crítica textual, ya que permiten reconstruir el texto original mediante la comparación de las variantes surgidas durante su transmisión. Los ágrafos de griego ágrafa, no escritos, son dichos, sentencias o parábolas atribuidos a Jesús de Nazaret, que no están registrados en los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son dichos no escritos en el canon oficial conocido a través de las fuentes patrísticas, manuscritos bíblicos, literatura apócrifa o la tradición oral. En ciencia bíblica, los agiógrafos de griego agios, santo o grafo. Ministro Kenny, Ajá. permíteme darle un aporte concerniente a la patrística Sí. y su aporte número uno. Si, por ejemplo, esto es un hipérbole, claro está, pero está muy cerca de no serlo al mismo tiempo. Cuando digo no serlo, es por la conclusión del dato.
hay 82.000 citas o referencias al Nuevo Testamento de parte de los padres de la iglesia, en conclusión patrística. Eso Ajá. significa que si por cosa de la vida, supongamos, ahí viene el hipérbole, desaparece el Nuevo Testamento, lo queman, lo eliminan, lo erradican, se puede reconstruir en un 95% con esas 82.000 citas de los padres de la iglesia. ¿Qué le parece? Sí, maestro, ahí mismo, cuando yo estudié crítica textual, hubo alguien, o sea, hubo una reunión de eruditos que alguien hizo una pregunta muy importante. Dice, si queman todo el Nuevo Testamento y desaparecen, eh, podemos sustentar citas de los padres de la iglesia. Y se quedó un silencio. Y un mes después, una persona que estaba en la reunión vino hacia los eruditos nuevamente con un grupo de libros que dijo, aquí en estos materiales de los padres de la iglesia está el Nuevo Testamento completo, menos 5 versículos. O sea, que se sustenta que aparte que se desapareciera el Nuevo Testamento completo, las citas de los padres de la iglesia es fundamental para nosotros hacer crítica textual. Sí, 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 pero exactamente. Qué bueno que usted está corroborando, está en el mismo tenor y está reforzando lo que yo acabo de decir. Acabo Sí. de compartir, Carmen, a los demás, digo Carmen porque interactué con ella, 3 libros que se concentran en los hallazgos de Qumran. ¿Escuchó, doctor Carrasco? Bien. Vayan contando, que dije 25, ¿eh? Vayan contando los libros, ¿eh? Bueno, Sí, sí, Está sí, cumpliendo, doctor. está cumpliendo. Gracias. Bien. Otra palabra interesante del concepto, como le estaba diciendo antes el maestro intervenir con su aporte interesante de los agiógrafos, bien, vemos que del griego agio, santo, y grafo, escribir, son los autores humanos inspirados por Dios que redactaron los libros de las Sagradas Escrituras. Se consideran colaboradores de la inspiración divina, responsables de plasmar la palabra de Dios. Y por último, o sea, son muchos, pero quiero decirle esta otra parte para entonces entrar con crítica textual. Bien, en la ciencia bíblica, los autógrafos son los manuscritos originales escritos de puño y letra por los autores sagrados, agiógrafos, inspirados por Dios, aunque no se conservan físicamente hoy. El concepto es fundamental para la doctrina de la inerrancia, ya que se considera que estos originales no contienen errores. Bien, maestro, déme la oportunidad para compartir, por favor, si usted puede. yo lo habilité cuando pidió la oportunidad escolástico, recuerde. Está Bien, habilitado. vamos arriba entonces. Fluya, fluya, red. Si le quiere hablar lengua, brincar, danzar, puede hacerlo, ¿eh? Aquí no hay problema con eso. Yo no llego a ese nivel. Bien. Yo soy pentecostal, ¿eh? Ustedes me verán a mí, porque una cosa es yo, cuando me siento a dar la clase, me transformo y ahí soy ecléctico. Pero yo en la iglesia soy pentecostal. Pero yo no estoy tirando brinco, yo le dejo los brincos a la esposa mía. La esposa mía es de fuego, de fuego. Yo soy un poquito más de Elías en cuanto al siervo apacible. Mi esposa es discípula de Moisés y yo de Elías. A ver, a ver. No veo, no lo veo. Vamos a ver, ministro Kenny, Reci. Sí, estoy buscando por aquí. Entonces, bien. Se nota ahí, ¿verdad? Excelente. Crítica textual. Cuando muchas veces, o sea, nosotros como estudiantes
de este diplomado de crítica textual o ciencia bíblica, mejor dicho, estamos conociendo ya lo que se llama la crítica textual. Muchas veces, cuando se habla de crítica textual en otros lugares, no se entiende. O sea, muchas personas no saben lo que es eso, y hay otros que saben qué significa crítica textual, pero obvian, están en contra de la crítica textual. O sea, no, aún a muchos líderes, doctores en el ámbito de teología, no están a favor de la crítica textual. Ahora bien, cuando se habla de crítica, no se habla prácticamente de maltratar o de decir un pasaje por decirlo, no. Aquí, como vemos, en sentido técnico, la palabra crítica no se refiere a los argumentos presentados por los incrédulos o escépticos contra la autenticidad y confiabilidad en la Biblia. No hacen crítica bíblica quienes afirman que Abraham no pudo haber tenido hijo a los 99 años, o la esposa de Lot no pudo haberse convertido en una estatua de sal. O sea, esto lo dicen basándose en la presuposición de que lo milagroso no corresponde a la historia humana. O sea, que eso no es crítica. Ahora bien, crítica textual, podemos expresar que la crítica se refiere prácticamente cuando un grupo de eruditos se van a la profundidad de los textos originales o copias de copias, porque como siempre ha dicho el maestro, no hay originales, sino pero prácticamente a lo más fiable, a esas copias más fiables, más confiables. Entonces se reúnen para hacer un análisis profundo de un versículo o de un texto en sí, para saber si verdaderamente hay algún problema o tiene algún error. Porque la semana pasada el maestro hizo una pregunta muy fundamental, que si la Biblia contiene errores. En realidad, no se puede decir que la Biblia tiene errores, sino que quizás hay algunas variantes textual o por escritura, por algún prácticamente Soferín, un escritor o un contador, quizás cometió algún error, sea intencional o no, y puso una palabra que no es, se confundió de algo. Entonces, muchas veces, Ministro, ajá, sí, disculpe que lo interrumpa, recuerda que esa es parte de la dinámica. Me gusta socializar los temas, sí, por lo menos yo. sí, Cuando usted termine, pues yo tengo esa plantilla en Q aquí, sí, podemos leer y dar ese aporte, porque esos errores de copista, sí. se llama así mismo errores de copista en la transmisión del texto, tiene nombre y apellido. Y yo tengo sus nombres aquí. ¿Y en qué consiste cada error? Y con Ok, ejemplo bíblico. bien. Pero siga, está muy bueno, está muy bueno. Excelente. Entonces, puede ser que sea intencional o no, pero nosotros cuando hacemos crítica textual nos damos cuenta si lo que estamos predicando verdaderamente es correcto o estamos predicando como dijo alguien por ahí, dice en una predicación que predicar tal versículo está predicando un gran disparate, porque quizás no ha analizado a profundidad el significado de ese texto o de esa palabra. Por eso es que es necesario la crítica textual, porque nos acerca más a la raíz de la palabra o a la raíz del texto. La crítica textual o endótica, como el maestro puso esa palabra muy interesante también que tiene que ver con crítica textual. Aquí se recurre como ciencias auxiliares a la filología o codicología y la crítica literaria y se ocupa de la identificación de variantes textuales o versiones diferentes de en manuscritos MSS, que si me equivoco, me corrige, que significa testigo, en manuscritos o libros impresos con la intención de construir Sí, el texto más primitivo. es Ajá, otra manera de llamarle. IMS es la abreviatura que encontramos en la literatura teológica, Biblias de estudio, sus notas también, etcétera, diccionarios sí. bíblicos. Y cuando vemos M con una sola S, significa de un solo manuscrito, un solo, no muchos. No, a veces M significa el texto Digo, masorético. yo M, digo MS con una sola S. ajá, ahora sí, porque TM es texto masorético. Sí, bien. O libros impresos con la intención de construir el texto más primitivo y fiel de una obra que ha sido transmitida con numerosos errores
de copia y cuyo texto inmediatamente posterior al original, ya corrompido, ya que se ha perdido. Bien, aquí vemos que en realidad eso es lo que hace la crítica textual, irse directamente a la profundidad para poder aterrizar a lo que se quiere plantear en el momento, cuando usted hace una verdadera hermenéutica exégesis bíblica. Esto es, de lo contrario, vamos a seguir confundiendo un pueblo. Origen de la crítica textual. Aquí hay dos puntos interesantes. ¿Y por qué es entendido de dónde viene el origen de la crítica textual? Número uno, la aparición de diferentes versiones que tomaron como base distintos manuscritos. Número dos, la imposibilidad de la traducción literal de expresiones propias del hebreo. Esto es, hebraísmo, por lo que el traductor tenía que hacer aproximaciones. Interesante. Origen de la crítica textual. Bien, aquí vemos dos personajes que, entendiendo esto, que ellos son considerados como padre de la crítica textual. Eso, como se estuvo hablando, el maestro estuvo hablando del siglo XIX, ellos iniciaron con este trabajo ya mucho después de la imprenta. O sea, que en el siglo XV fue la imprenta. Imagínense, prácticamente 400 años, quizás muchos ministros, muchos predicadores haciendo exégesis totalmente errónea. Me imagino el gran desastre. ¿Qué usted dice, maestro? Porque Pero desastre ¿en qué sentido? o sea, Desastre siempre ha habido en lo exegético, no, toda la vida. no, en esta me refiero en la parte de que si después que la Septuaginta, perdón, el, la Biblia Vulgata para acá, o sea, prácticamente del siglo IV para acá, hasta el siglo parte sí, ay, vamos a ver, sí, exactamente. Pero hubieron errores también. Pero entonces, aquí la imprenta, que fue en el siglo XV, que ya prácticamente hubo muchas Biblias en cantidad, por mucho. Ahora bien, de ahí hasta el siglo XIX, no había prácticamente, antes de estos dos personajes, no había crítica textual. O sea, que prácticamente no se le hacía crítica al texto. Recuerda que le dije que se hizo el trabajo de Westcott Court, te lo tiene ahí, y ese trabajo es de 1881, Sí, el siglo siglo XIX. XIX, es lo que estoy hablando, siglo XIX. Lo que digo es Sí, que de no, ahí, o sea, la crítica textual empezó aquí. Ellos son considerados los padres de la crítica textual. O sea, que antes de ahí, yo me imagino muchas cosas. ellos son el padre del método histórico crítico del Nuevo Testamento, porque hay muchos trabajos anteriores de crítica textual, porque padre, se habla de padre, son las primeras personas que hacen un trabajo. Claro, Y si siglo a eso XII. vamos, el aparato crítico de Bengel en 1638, yo puedo decir que Bengel es el padre del siglo XVII, ministro. Bengel, él fue el que creó el aparato crítico que usted tiene y que yo tengo. Y que Biblia que se respete, Biblia simbólicamente hablando, para no contradecirme. Si no tiene aparato crítico, mire, no compre eso. Ni compre eso, por favor. Y es un aporte de Bengel del 1638, que era crítico bíblico, Del Nuevo aunque no se Testamento, del conocía con Antiguo. ese nombre, aunque no se conocía con ese nombre, pero su trabajo indica que el tipo era un crítico bíblico. Del Nuevo o del Antiguo. De ambos tomos, ministro. Ok, ya.
Entonces Porque ellos... el aparato crítico no solo lo tiene el Nuevo Testamento, es la Biblia entera. Ya, ok. Ah, pues entonces, porque como estos supuestamente son considerados padres de la crítica textual, Pero padre, ya yo le expliqué por qué. Porque ajá, son lo que hacen, son pioneros en un trabajo del texto griego del Nuevo Testamento. Son padres, pero del Nuevo Testamento griego. No dejan de ser padres. ya, entendido. Bien, aquí fuentes de la crítica textual, fuentes prácticamente en el Antiguo Testamento. eh, dice, se habló que prácticamente como usted dijo ahorita, como 7.000 actualmente hay manuscritos que vemos que los miles manuscritos o MSS y versiones que existen son la materia prima que el crítico bíblico utilizará en el momento de reconstruir el texto original, es decir, lo que el agiógrafo escribió en la autógrafa. Las fuentes son diversas y el estudioso deberá contar con las demás prestigios en el momento de llevar a cabo su trabajo. Los MSS hebreos, desde los días de Esdras, surgió en Israel una escuela de estudiantes profesionales de la ley que dedicaron todo su tiempo y su pensamiento a la investigación de la determinación de asuntos relacionados con la revelación divina. Ellos fueron los soferín. Soferín viene siendo escritores o contadores. Prácticamente ellos, esta gente contaban letra por letra, contaban Sí. las palabras. Sofer es la palabra hebrea para escriba. Y es el término que se usa para Esdras, por ejemplo, que dice erudito versado, escriba versado, sofer. Sofer, en ese IM, recuerda que es plural, son varios. Estamos hablando de copistas, gente que trabajaba el manuscrito, sí, secretarios, escribas, que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Escriba, aunque es bueno que sepan que estamos en crítica textual en este momento, que es una subárea, exótica también se llama, de la ciencia bíblica. La mayoría de las palabras, cuando no te usted en cuenta de que debatían con Jesús los fariseos, saduceos y los escribas. Ese estribillo de escriba es agregado. Atención, ¿eh? Si en 5 versículos aparecen los escribas, originalmente estaban en 2. 3 son espurios. Espurio es falso. Atención, ¿eh? Entonces puso de más ahí. Ok, interesante. También conocido como, ¿sabes? Bueno, ya te lo dijo. Su actividad se extendió desde el 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Y su hecho más notable o meritorio fue el de normalizar y uniformar un texto puro de las Sagradas Escrituras. Las versiones en hebreo. ¿Sabe por qué dice hasta el siglo segundo después de Cristo? Por la escuela de Yarnia. Imagino que usted, como doctor, a esta altura de juego sabe lo que es eso, el concilio de Yarnia. ¿Y en qué consistió el trabajo del canon del Antiguo Testamento o de la Tanat en Yarnia? Todavía se estaba discutiendo en el 110 después de Cristo. ¿Qué es 110? ¿Qué siglo es 110? Siglo segundo. ¿Te das Sí, cuenta? bien. Las versiones del hebreo. Teniendo ya el texto recibido o el texto receptus en el idioma hebreo, el resto es simplemente cometer un trabajo de traducción de ese texto a los distintos idiomas vernáculos, o sea, idiomas que estaban en el área, para poner al alcance de las personas de la patria de Dios, de la palabra de Dios. Es así como surgen las versiones en las diferentes lenguas. Versiones griegas. De las versiones griegas, la Septuaginta, también llamada versión de los 70, es sin lugar a duda la más importante, considerándose de menor relevancia las tres restantes, aunque también sean muy valiosas
para la crítica textual. Versiones de Septuaginta, hubo una hermana que habló sobre la Septuaginta, sobre esta parte, pero vamos, versión de Aquila. Fue escrita por un hombre originario de Ponto llamado Aquila en el 130 después de Cristo, calado porque solo existen fragmentos y también porque a veces resulta muy difícil traducir literalmente de un idioma a otro, tal y como hiciera Aquila, ya que no siempre se logra transmitir el verdadero concepto. Versión Simaco. Es una versión del Antiguo Testamento del año 170 después de Cristo aproximadamente, que contiene un buen griego idiomático, ceñida a elevadas normas de exactitud y de la que solo se conservan algunos fragmentos, de manera que el análisis crítico anterior se aplica a esta versión original. Y ahí vemos también versión de Teodosión, la versión de los Targumi. La de Teodosio, yo creo que oscila el 170 después de Cristo. Y fue el mejor trabajo, déjeme decirlo. Fue el mejor trabajo. Es tanto así que de lo que usted mencionó anteriormente, más Teodosio, se funden, y a eso es lo que se le llama, ministro, el texto proto-masorético. El texto masorético depende de estos trabajos. Atención, para el que cree que el texto masorético, que no han vendido, que lo mejor es el texto masorético. Y eso es como volver al texto hebreo. Sin embargo, lo que no le van a decir es que ellos también tuvieron un texto base, como debe de ser. Y su texto base fueron estos tres trabajos. Y esos tres trabajos son de la Septuaginta. Lo que pasa es que estaba intentando reconstruir el texto hebreo, volver al texto hebreo. Y es lo que hace. Entonces, ese trabajo lo viene finalizando con estas tres fuentes. La familia Ben Asher, que vivían cerca del Mar Muerto. Bueno, el Mar de Arabá. Lo conocemos como Mar Muerto. El Mar de Arabá o el Mar Sagrado. La familia Ben Asher, especialmente Moisés y Aarón Ben Asher. Puedo continuar. Bien, ahí te ven las demás fuentes. Solamente se lo puse acá sin definición. Targum de Jonathan, versiones latinas, versión ítala, Vulgata latina, versiones sirias. Recuerde que el Targum son paráfrasis del texto arameo. Si dice Targum, es arameo. Todo lo que dice Targum ahí es un texto arameo. Es bueno que lo sepan, ¿eh? Bien. Esto es arameo. Versiones sirias, Siria Peshita, Y también si es Siria, es arameo, ¿eh? La pechita que se vende hoy es de un texto arameo, ¿eh? Un texto arameo y usted lo tiene en español. Usted tiene eso en español, pero viene de un texto arameo. Esa es la pechita aramea que se vende en las librerías. Ya, déjeme dar esto un poco para culminar, darle chance a otra persona. Aquí. No, ministro, Ramonita está indispuesta. Así que el que quede escolástico, que le dije que le iba a dar una nueva oportunidad. Con escolástico terminamos una oportunidad más y entonces pasamos a las impresiones y una tarea para la próxima semana. Ok. Errores de transmisión textual y principios confiables para su restauración. Los errores de transmisión textual en la Biblia con su verdad indubitada, pero esto nunca significa un error de la autógrafa original. Esto viene que, como se dijo o se ha dicho al principio, que la Biblia no tiene error directamente de inspiración, sino que hubieron personas como en el principio, personas escribían porque sabían leer y escribir, hacían traducciones, pero no quizás tenía ese profesionalismo de hacer las cosas correctas, pero para cerrar el problema, para ver la restauración, entonces vino la crítica textual para solucionar ese problema. Y el maestro, yo entiendo que uno de los problemas más grandes era que recuerden que antes del siglo IV, habían personas que hacían traducciones
pero no tenían quizás la comodidad necesaria, porque el escritorio o escritorio vino en el siglo IV cuando Constantino le dijo claramente a Eusebio que tradujera, probablemente hiciera por lo menos 50 Biblias para la comunidad. Y había más comodidad ahí porque las personas que estaban traduciendo ya tenían ya la capacidad, porque Eusebio no era cualquier persona. Yo entiendo que ya, como usted dijo ahorita, ya personas, padres de la iglesia, ya te venían haciendo el trabajo correcto, de corrigiendo esos errores que muchas personas cometían solamente por saber leer y escribir, pero no tenían la capacidad necesaria. Porque usted dirá, no, pero eran personas que eran inspiradas, está bien. Dios inspira personas, pero quizás no tenemos, o sea, no tenemos el original. De copias, copias, copias de copias, en algún momento va a haber un problema, va a haber un error. Que por eso fue que en un momento, según la historia, se creó la Septuaginta, perdón, la Septuaginta, la Vulgata Latina, porque había muchas variantes en el área y se trató de crear un solo material en el momento, porque había muchos problemas. Entonces, la crítica textual ha ido corrigiendo estos asuntos. Y hoy día nosotros tenemos esa gran bendición, que tenemos la oportunidad de tener más testigos, o sea, más manuscritos, porque si un tiempo hubieron más de 5.000 y hoy 7.000, mañana quizás van a aparecer más. Y mientras más pasa el tiempo, quizás las generaciones siguientes van a tener más cercanía con el texto prácticamente correcto, digo yo, porque hay muchas investigaciones hoy día y hay más oportunidad para estudiar y hacer un análisis profundo del texto. Para ir culminando, la necesidad que hay de este estudio se basa con dos asuntos bien conocidos en lo que a la transmisión del texto sagrado se refiere. Han desaparecido todos los autógrafos de la Biblia. Dos, antes de la invención de la imprenta, a mediados del siglo V, cada copia se hacía con mucho trabajo a mano. En conclusión, la crítica no tiene por oficio juzgar la palabra de Dios. El trabajo del crítico en las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios concierne en averiguar cuáles son las mismas palabras que se escribieron por los sagrados autores. Hecho esto, el crítico entrega las palabras ya halladas al intérprete para que la explique. O sea, que la crítica textual no es para confundir, sino para dar luz, para dar claridad. La paz del Eterno está con todos. Gracias, maestro. Y con su espíritu. Amén. Bien, quite la plantilla, por favor, para presentar y usted mismo lea. Lea sin Raquel, por supuesto. Dejamos a Raquel tranquila. Nos quedamos con Lea. Muy bien. Atento ahí, Kenny Carrasco, Bien, a lo que vamos a compartir. ¿Puede ver ya? todavía. Ahora sí. Disciplinas. Ah, Aquí está. Esa es la plantilla de los errores. bien. Los errores cometidos en la transmisión del texto bíblico. Error de oído. Se produce por confusión de sonidos semejantes. Salmo 28, 8. B. Aplografía. Error en la transcripción de un manuscrito que consiste en omitir uno de dos elementos iguales y contiguos. Por ejemplo, Isaías 5:8. Ditografía. Error que consiste en la duplicación de una letra, palabra o frase. Isaías 40:12. En el Salmo 32 también existe dictografía. Usted ve que el versículo se repite. El Nuevo Testamento lo tiene en abundancia. Lo que dice Apocalipsis 1:8
del alfa y la omega se repite en el 11. Si usted se va a Romanos 8:1, se repite en el 4. Y lo que está en el 1 es interpolado. Realmente pertenece al 4. Cualquiera dice que el número 1 es original. No, 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 no. Una copia barata del versículo 4. Usted se va a Marcos, y la clase está grabando, ¿eh? No estoy dictando, usted despacio ve la grabación y puede tomar estas notas. Usted se va a Marcos 9, 44 al 49, y va a ver esa repetición acerca del infierno, donde el orín, donde que se o qué, que no muere el gusano, y se repite. Esos versículos no aparecen. Usted revisa para la redundancia, la Biblia textual cuarta edición, se llama así. No estoy llamándole Biblia, que se llama Biblia, el nombre que tiene. Biblia textual cuarta edición, y usted no va a encontrar esos versículos. Ninguno. Hay un solo, y entonces se repite. ¿Y por qué tanta repetición? Es que están buscando la manera de afianzar una doctrina del infierno que no existe en el Nuevo Testamento, de la que nunca se habló. Invento de Jerónimo. Usted mencionó a Jerónimo y su Vulgata Latina. Bien. Ajá. Bien. D. Influjo del contexto. Se produce cuando hay influencia de un término o de un sentido en la frase y este sirve para traducir o interpretar otros versículos. Una muestra la tenemos en segundo de Samuel 9:1. Homeoteleuteum o homoiteleutón. Al final de frase, palabra. Este error consiste en saltar de un elemento a otro idéntico, omitiéndose lo que está en medio entre los dos. Por ejemplo, segundo Samuel 15:20. Texto masorético significa TM. Bien. Sí, hermano. F. Texto masorético, se lo Bien. dijimos anteriormente. Sí. Homeo, homeoaltón o homoeoaltón al principio de una frase o palabra. Es un error semejante al anterior. Josué 2:1. 2:1. Es una manera de escribirlo también. Usted lo usa con 2 puntos, yo también, pero también en teología se escribe con una coma. 2:1. Sí. G. Confusión de letras, como en segundo de Samuel 13:39. H. Transposición de letras, Salmo 49:12. División equivocada de palabras, Salmo 73:1. Cambio J. Cambios conscientes, Jeremías 10:25. Para poder localizar. No, yo lo dejé ahí. Ahí hay otra información que la dejé. Bueno, Por ejemplo, de los cambios conscientes que se convierten en glosas, es bueno que sepan que tanto en el antiguo Kenny y los demás, como en el nuevo, se agregaron glosas, comentarios que se hacían para explicar el pasaje, terminaron formando parte del texto. Y voy a decir un ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Quién recuerda aquí lo de el ángel que movía el agua de tiempo en tiempo? El paralítico de Bexatá, que eso es otro error de traducción de que Bethesda. Es Bexatá. Eso de supuestamente, Bethesda no existe. maestro, yo he escuchado que prácticamente esa historia que está ahí, no está en los primeros manuscritos No, no porque existen los autógrafos. Es más, ni los apógrafos tempranos. Está fue artístico. inventado, fue Claro, inventado un comentario incluso. para explicar, eso está bien, esa parte está bien si se queda como un comentario, pero ¿por qué se metió en el texto? Eso no Yo existe. entiendo. Entonces hay muchas Biblias, muchas versiones bíblicas que no tienen esa historia. Ahora, personalmente yo digo y analizo, personalmente yo, no lo dice la Biblia. Yo entiendo que en realidad, eh, ¿qué necesidad había de hacer esto? Porque esto se ve como si fuera ocultismo o brujería. Bueno, yo ministro de manera conservador, yo prefiero para mi paz interna decir que hubo una confusión, hubo un cruce, entonces como era un comentario en la transmisión del texto, como que era mano,
hubo una confusión, hubo un cruce y terminaron poniéndolo o entendieron que, otra manera de decirlo también, que eso no afectaba, que no afectaba que se ponga el dato de cuál es la tradición judía de la época. Muy lindo, muy maravilloso. Pero yo de manera particular opino como usted, no había que meterlo en el texto. Bien. Porque la glosa no tiene intención de destruirlo. Yo perdono la glosa. Yo no perdono la interpolación. El texto manipulado a propósito, con fines destructivos o de afianzar una doctrina, porque no encontraban la manera. Eso pasa con el ayuno. Y creo que se lo dije la semana pasada. La cita, señores, si hay 100 pasajes, 99 son manipulados para que usted y yo tengamos una doctrina del ayuno el día de hoy. Sin embargo, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted ayuna, le está diciendo al Espíritu Santo, tú no sabes trabajar. Necesito ayunar porque tú no estás haciendo tu trabajo. Y eso no hay forma de explicar sobre un pentecostal. Usted es un hereje. Bueno, le quitan el micrófono. Maestro, ahora me acordé. Usted dijo algo la semana pasada de que Mateo fue escrito en Escrito hebreo. en hebreo ¿Usted originalmente. Claro. tiene fuentes sobre eso, en esa parte? Demasiada fuente y también textos hebreos. Un intento, por supuesto, de lo que fue el original. Se llama hebreo de Dultilis, lo pueden investigar. Vamos a ponerlo como una tarea. El hebreo de Ese, Shentot y claro, el hebreo de claro. Dultilis. Hebreo, La versión hebrea de Mateo. Vamos a investigar eso. Parte de la tarea. Dultilis y Shentot. Mateo, el Shentot. Mateo, Shentot. O el Shentot de Mateo. Puede ser lo mismo también. Versión Shentot de Mateo hebreo. Claro, y podemos investigar también, porque tiene que ser parte del tema, eh, el Evangelio de Mateo y el canon. Vamos a ver la historia y la teología de Mateo y su proceso para que entre en el canon. Vamos a aplicarle crítica textual a Mateo, se van a sorprender, se van a llevar un susto tremendo. Y en vez de qué tarea más le pongo, vamos a poner una más y lo demás lo desarrollamos a nivel de plantitas. Hay bastante material, hay bastante contenido. Bueno, vamos a investigar el texto crítico del Nuevo Testamento versus el texto receptus. Vamos a entrar en detalle. Texto receptus versus el texto crítico del Nuevo Testamento. Segunda tarea. Y por último, los tipos de inspiración. Asimismo, tipo de inspiración en cuanto a tipo, la Biblia. tipos de inspiración. Ajá, aunque ya sabemos, por la conceptualización que investigaron, que hoy en día ya no se habla de inspiración de la Biblia, ¿eh? A este nivel se habla de registro divino. ¿Escuchó, Kenny? Usted que es Bien, doctor en teología. bien. No se habla de inspiración de la Biblia. Registro divino. Investígueme los tipos de inspiración. Y va a necesitar fuentes adventistas, ¿eh? Nadie explica mejor ese tema que los adventistas. Se lo estoy diciendo con tiempo, ¿eh? Por eso que yo digo, yo soy ecléctico. Y me di cuenta en el doctorado que si yo no investigo el tema con los adventistas, me quemo en la materia de ciencia bíblica, en el doctorado. Vayan sabiendo que tienen que irse a fuentes adventistas para que salgan al camino con esa tarea, porque el pentecostal está crudo todavía, ni gatea. Bien, vamos a las impresiones de la clase de hoy. ¿Qué le ha parecido, doctor Carrasco? Bien, bien. Como he dicho, que hay que aprender a aprender y aprender a desaprender muchas cosas. Y en este camino de las ciencias bíblicas, diferente a la teología, es donde nosotros el día de mañana podemos ser biblistas. De lo contrario, vamos a estar bebé todavía, o vamos a estar estancados, porque como se estuvo viendo desde el principio, cuando empezó mi hermano escolástico a exponer su parte, nos damos cuenta que la crítica textual, la alta y la baja crítica, lo que hace es ayudar al cristiano para que se vaya allá y conozca la raíz etimológica de las cosas. De lo contrario, vamos a seguir diciendo falacias con un micrófono en las manos a un público que tiene sed y tiene hambre de la palabra de Dios.
Si no conocemos la realidad de la palabra del Señor, entonces vamos a seguir encerrados. Eso es así, aleluya. Pasamos de inmediato con Luis Escolástico. Escolástico. Se quedó con lo que le envié ahí, que era para leerlo aquí, pero ya está bien. Bueno, ¿qué le digo? Yo soy un preso. Estaba condenado no a 30, a 60 años. Y abrieron la puerta y me dijeron, vete que estás libre. Un bebé en pañal. Y me han regalado mucho biberón de leche. Estoy despertando, llenando todo ese vacío, esa laguna, con cada una de estas clases. Ese vacío, esa laguna que nosotros teníamos por dentro. No, lo suyo no era Laguna, lo suyo era el lago Enriquillo. Hola. Tremendo, súper, súper, súper. Yo le daba al Señor que me quitara la venta que tenía, que me enseñara a ver más allá. Está haciendo, porque yo le dije una vez, no sé, bueno, sí, aquí lo dije. Yo le dije a mi pastor que no me diera mensaje hasta que yo no esté preparado. Pero ya veo que casi puedo coger un mensaje, no estoy preparado. Así que Dios le bendiga a todos, esperando que el Ruach de Hashem esté con todos y cada uno. Amén, amén. Mi estimada embajadora de todo Iberia y zonas aledañas, Carmen Mercedes Jiménez. Bueno, qué decir, realmente todo lo que estamos aprendiendo es un conocimiento muy, pero muy, muy importante porque nos abre, o sea, nos abre la mente, nos abre la perspectiva bíblica totalmente para verla de una manera más amplia y nos ayuda también a fortalecer nuestra fe, realmente a tener base sólida de lo que hemos creído. Y es tan importante este estudio de las ciencias bíblicas porque aparte de que te da esa perspectiva tan, tan profunda, es algo que, es, o sea, que se tiene que ir o sea, digiriendo poco a poco, porque hay tanto que saber, hay tanto que investigar, hay tanto que aprender y desaprender, que yo creo que el tiempo que vamos a estar en este diplomado, para mí, yo creo que tengo que hacer un estudio todavía, no sé, una maestría o algo más, porque realmente se nos va a quedar muy poco el tiempo para todo lo que hay que abarcar. Bendiciendo al Señor por esta oportunidad y también la vida de nuestro doctor, porque realmente es una fuente, al Señor sea toda la gloria y qué bueno que estamos aquí para seguir aprendiendo. Es cuanto. Honrado, honrado, Hachén, al Eterno toda la gloria. Shabet Olam. Ramonita Bautista, ¿puede hablar? Ramonita, ¿puede hablar? Amén, amén. Dios bendiga, Dios le guarde a todo. Colaboro con la opinión de los demás y es así como dicen, de verdad que esta clase no tiene desperdicio. Hasta los anuncios uno aprende. Todo bien, me gustó mucho y siempre aprendemos cosas nuevas. Desearle que el Señor lo siga bendiciendo y le siga ayudando y que sobre todo a nosotros nos ayude a ser hacedores, no solamente oidores de estos conocimientos. Amén, amén. Nos vamos en el nombre poderoso de Jesús, de este escenario. Jamás, jamás, no hay forma de su presencia. Gracias por honrarme y al mismo tiempo honrar nuestro ministerio, creer en nosotros y en lo que enseñamos. Amén. Un fuerte abrazo, que descansen y tengan un sueño reparador. Shalom. Laila Tov. Shalom. Gracias a todos. Bendiciones. Amén.